Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Hay dos asuntos que definen la actualidad del jueves. Aquí en casa, la polémica en el gobierno por la ley del sí es sí y las rebajas de condenas o excarcelaciones incluso que han empezado a producirse. Y en la crónica del mundo, la fractura de estas últimas horas entre Ucrania y la OTAN por el misil que cayó en Polonia y que puso al mundo en tensión ante el riesgo de que la guerra fuera a más. Lo último es que Volodymyr Zelensky ha vuelto a contradecir esta noche a la Alianza Atlántica y niega cualquier implicación en la explosión que mató a 2 personas sobre suelo atlántico. Los aliados, aunque han culpado en última instancia a Rusia, se ratifican en que el misil era ucraniano. De hecho, acaba de insistir en ello Joe Biden ahora mismo. No hay ninguna evidencia de que sea de origen ruso y estas son las palabras que decía Joe Biden. Se escuchaba el helicóptero de fondo porque son declaraciones a su regreso a Estados Unidos después de haber participado en la cumbre del G20. Zelensky pide ahora poder participar en la investigación y el asunto ha llegado a la ONU. Es la primera gran contradicción entre Ucrania y los aliados desde que comenzó la guerra. Zelensky sostiene que él no tiene dudas, que ha hablado con el alto mando de su ejército y que ese misil no es suyo, que la responsabilidad es toda de Rusia. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Y para el Kremlin, estas declaraciones del presidente de Ucrania son otro intento, según ellos, de involucrar a la OTAN en el conflicto de forma directa. Ha sido la postura que ha defendido también esta misma madrugada, que es una noche de muchas declaraciones, el embajador ruso ante Naciones Unidas en la reunión del Consejo de Seguridad. Y mientras tanto, Polonia y los aliados intentan minimizar ahora el incidente que los puso a todos en alerta cuando esa explosión mató el martes a 2 personas en territorio aliado. Líderes comunitarios como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el secretario general de la OTAN o las propias autoridades polacas han salido en defensa de Ucrania y han refutado este discurso del Kremlin. A lo que luego se sumó la respuesta de Estados Unidos, Victoria García. También hablaba el jefe del Estado Mayor norteamericano, el general Milley, quien ha dicho que el ejército ucraniano debe mantener su presión sobre los rusos. Y Occidente darle un buen sistema de defensa antiaéreo a Ucrania, porque Ucrania no nos pide que luchemos con ellos, solo que les demos los medios para luchar, al señalar que una victoria militar en el corto plazo es poco probable. Quizás es más factible una solución política. Están las batallas de las declaraciones, está la realidad de la guerra. Se han escuchado esta noche fuertes explosiones en Crimea, según las autoridades locales, aunque de momento se desconocen más detalles del incidente. Pensamos que hay un problema en la aplicación de la ley, que hay una interpretación errónea de la ley. Pero hay otros muchos casos. De la ley, no hay nada que corregir en la ley para evitar que pueda ser interpretada así, en cualquier caso. Es que los jueces siempre tienen un margen de interpretación. ¿Eso quiere decir que en España todos los jueces son machistas? Pues hay, y hemos avanzado además muchísimo en estos años, centenares de jueces, sobre todo juezas, fiscalas, feministas, que saben que esta ley protege de forma efectiva a las mujeres. Es la ministra de Igualdad, Irene Montero, anoche aquí en la SER, en Hora 25, dando explicaciones sobre la polémica que está girando en torno a su ley estrella, la del solo sí es sí, después de conocerse al menos 11 casos en los que se les ha rebajado la pena de prisión a personas condenadas por delitos sexuales y al menos 3 han sido incluso excarcelados. La ley solo lleva poco más de un mes en vigor y Montero carga contra los jueces a los que ha llegado a calificar de machistas a la hora de aplicar la ley. Y anoche la ministra se ratificaba en esa entrevista en Hora 25 en esa idea de que su ley no tiene ningún fallo y que además ha sido aprobada tanto por el Consejo de Ministros como por el Congreso de los Diputados. Tengo la esperanza, porque creo que esta ley es una ley bien redactada y que ha sido muy bien trabajada por decenas de expertas en los ministerios, expertas que llevan décadas trabajando en casos de violencias sexuales, de que sí, de que efectivamente la unificación de los criterios permitirá proteger los derechos de las mujeres. Ahora hay 2 posibles caminos: o la unificación de criterios, algo que lleva tiempo, o revisar la ley como quiere hacer una parte del Partido Socialista y como está pidiendo el PP. En todo caso, el Poder Judicial
Judicial considera intolerable esta reacción de Irene Montero y la Asociación Mayoritaria de Magistrados ha dado un paso más allá, pide directamente la dimisión de la ministra Pedro Jiménez. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos que se contraponen con el acreditado compromiso de la carrera judicial con la protección de las víctimas. Este tipo de actuaciones, añaden, mina la confianza de esas víctimas en la justicia, aumentando su desprotección. Esto del Poder Judicial y esto otro de las asociaciones judiciales. María Jesús del Barco APM, Jorge Fernández Vaquero, Francisco de Vitoria y Edmundo Rodríguez, Jueces para la Democracia. Ya se advirtió de que esto podía pasar, podía producirse una rebaja de las penas en esa revisión. Si de verdad la ministra piensa que esto que está sucediendo tiene que ver con perspectiva de género, entonces la que necesita formación en perspectiva de género es la ministra. Es simplista que la explicación que se dé sea que la judicatura sea machista. La asociación mayoritaria, la APM, ha pedido la dimisión de la ministra Irene Montero. Hoy, por cierto, la agenda institucional va a hacer coincidir a la ministra Montero con el presidente del Poder Judicial y con el fiscal general del Estado. Los tres tienen previsto asistir a la inauguración del Congreso del Observatorio contra la Violencia Machista. Eso será en el Senado, fuera de España, en el Congreso de Estados Unidos, y después de 8 días contando los votos, esta madrugada se ha confirmado que los republicanos se quedan con el control de la Cámara de Representantes. Era lo que estaba previsto. Los demócratas resisten en el Senado, pero dejan caer el Congreso por 7 escaños de diferencia. Con estos resultados se le complica al presidente Biden los 2 años que le quedan al gobierno, porque los republicanos van a pasar a hacer oposición legislativa.